parte de nuestro programa de actividades dirigidas a nuestros estudiantes graduados, tenemos una presentación que nos han solicitado varios alumnos, y complaciendo esta solicitud hemos coordinado este evento. Antes de dar inicio oficial a la presentación, me gustaría compartir con ustedes unas breves instrucciones que siempre hacemos en nuestros webinars, y es solicitando la colaboración manteniendo el micrófono apagado. La actividad va a ser grabada y posteriormente la vamos a tener disponible en nuestro canal de YouTube, y se estará divulgando a través de las redes sociales una vez tengamos la grabación. Siempre al final del evento compartimos la hoja de evaluación. Para nosotros es bien importante que usted la complete, en conjunto con la hoja de evaluación, para aquellas personas que así lo soliciten, tenemos un enlace para que puedan buscar de forma digital un certificado de participación. En la tarde de hoy nos complace tener el webinar sobre el manual de estilo de Chicago, y nos acompaña la profesora Aleya Rodríguez Vázquez, que es bibliotecaria en la Biblioteca Gerardo Sellés Solá en la Facultad de Educación. Aleya posee una maestría en estudios hispánicos y otra en ciencias y tecnologías de la información. En la actualidad se encuentra realizando estudios doctorales en currículo y enseñanza, con especialidad en tecnología del aprendizaje. Antes de ser bibliotecaria, fue editora de textos educativos y trabajó con la 15ª edición del Manual Chicago para realizar una guía editorial. En el año 2020 colaboró en la realización de una guía temática sobre las principales disposiciones de la 17ª edición del manual. Como parte de sus tareas, ofrece talleres sobre el uso de manuales de estilo y búsqueda de información para el programa de competencias de información del sistema de bibliotecas. Así que ahora le cedo la pantalla y el micrófono a nuestra invitada Aleya, sin antes agradecerle, ¿verdad?, su disponibilidad para compartir con nosotros en la tarde de hoy. Buenas tardes y muchas gracias, ¿verdad?, por la presentación y por la invitación a ofrecer este taller. Gracias por la oportunidad. Bueno, voy a proyectar por aquí. Ok, ¿se ve? Sí, se ve. Ok. Está viendo tú, Estoy ahora se ve. ok, estoy desde dos computadoras. Bueno, Ok. pues nada, buenas tardes. Este taller es sobre el manual para hacer citas y bibliografía según el manual de estilo Chicago, 17ª edición. Mi nombre es Aleya Rodríguez Vázquez, soy bibliotecaria 1 en la Biblioteca Gerardo Sellés Solá, y me pueden conseguir en mi dirección aleya.rodríguezvázquez@upr.edu y la extensión 85920. Bueno, déjame. Ok. Aquí les tengo un video que dura 1 minutito, así que bien breve, sobre una idea, ¿verdad?, que esta autora se encontró en un curso de investigación al que asistió en un taller.
Vamos a ver vamos a ver este video y vamos a contestar la pregunta que sale allá arriba. ¿Qué interpretas que es ser el Valle del Conocimiento? Pueden usar el Slido que está a la izquierda, ¿sí? Pueden ir a slido.com, entrar en los números 2958035 o registrar el código QR con su celular para contestar la pregunta. Entonces el video le voy a dar ahora. Déjame ponerle los subtítulos. Sí, están puestos. Ups, no se escucha. Ok, pero están leyendo los subtítulos, porque si pueden leer los subtítulos, realmente eso es lo que interesa. El mensaje es que ella está en un taller y todos los estudiantes doctorales están presentando su propuesta de investigación. Pero un estudiante decidió, en vez de presentar su propuesta de investigación, decidió hacer algo que se considera bien riesgoso, ¿verdad? Al presentar una propuesta. Y es decir, las limitaciones de su trabajo, lo que no había podido alcanzar y las preguntas que le habían surgido en la realización de este trabajo. Y ella reflexionando lo que interpreta de esto que el estudiante acaba de hacer, que fue, ella lo considera que fue una acción muy valiente, es decir, que es mejor ser el valle del universo a ser una montaña, porque quizá la montaña significa una cosa y el valle, ¿verdad? Significa otra. Ella está utilizando una idea de un libro que se llama El I Ching, ¿verdad? Y el ser el valle del universo realmente yo lo interpreto, ¿verdad? Como que es un vacío, comparado con una montaña es un vacío y del vacío nace la potencialidad, ¿verdad? Hay que asumir una postura de interrogación del problema antes de pretender conocer todo sobre el problema y su contestación, aunque sea una contestación posible, porque esto nos permite reconocer que no tenemos todas las respuestas para poder postular preguntas para encaminarnos a esas posibles respuestas que pueden surgir. Y nada, yo quería comenzar con esta idea porque ¿verdad? En este transcurso de los estudios graduados, a veces uno siente como la ansiedad de tener todas las respuestas. Y sin embargo, lo mejor es adquirir como una actitud de duda, de quizá no sé, vamos a investigar un poco más, porque esa es la actitud que uno, que se debe presentar para poder contestar algunas algunas de estas preguntas que se nos plantean en la investigación. Entonces, vamos a ver si alguien quiere añadir un poquito sobre lo que yo dije o alguna interpretación distinta que tengan. Okey. Bueno, nada, pues les dejo esa idea, ¿verdad? Para comenzar con la agenda. Primero vamos a discutir el trasfondo del manual. Esta agenda de este taller es un poquito ambiciosa. Es un poquito ambicioso discutir el taller de Chicago porque tiene 2 sistemas, es como discutir 2 manuales a la vez. Primero vamos a discutir qué es lo que Chicago, define como plagio. Luego vamos a explicar qué es el sistema de notas y bibliografía. Vamos a discutir luego qué es el sistema de autor y fecha. Vamos a consultar algunos recursos en línea y vamos a hacer al final una práctica en vivo con ejemplos. Si me pueden ayudar con esto, va a ser fantástico.
Básicamente, el estilo Chicago es un estilo de redacción y formato en inglés utilizado por publicaciones reconocidas y un conjunto de normas o criterios para la presentación de referencias bibliográficas y citas. Fue publicado por primera vez en 1906, lo cual lo hace uno de los manuales más antiguos que todavía se está utilizando. Este manual está dirigido a académicos y académicas y editores y editoras profesionales. Este manual es ¿verdad? Exclusivamente de la editorial y de la academia. Hay otros manuales, por ejemplo, que son de prensa, como el de prensa asociada, ¿verdad? Y otros manuales que son más hacia el área de la medicina, hacia el área de la química, como hemos experimentado quizá hemos trabajado con algunos. El más común es el APA, el que más se usa, que yo me atrevo a decir que en la universidad es el que más se usa, y el Chicago no se usa tanto, pero todavía se usa en escenarios académicos en Puerto Rico y en Estados Unidos. Se utiliza en humanidades, artes, comunicaciones, ciencias naturales y ciencias sociales. Quería también decirles que el estilo Chicago es más un estilo de redacción que de formato y estilo propiamente. Si uno quiere formato y estilo, uno tiende a utilizar más APA, ¿verdad? Porque Chicago es como más de redacción y ellos se ocupan mucho más de la redacción en inglés, lo cual lo hace un poquito poco importante al redactar en español. El manual Turabian está ya en su 9ª edición. ¿Y por qué les menciono el manual Turabian? Porque es una versión simplificada de Chicago para estudiantes, sobre todo para estudiantes subgraduados y para estudiantes graduados que quieren refrescar cómo realizar una tesis, cómo realizar un informe para una clase, cómo hacer su disertación. Siempre es bien importante tener este manual presente porque da muchos más detalles, ¿verdad? De cómo comenzar a escribir. Ya el manual Chicago es más académico y es más formal. Este está escrito en un lenguaje más informal para los investigadores que todavía están empezando. El manual Chicago se sigue utilizando en el ámbito académico, sin embargo, ahí está la alternativa de Turabian, que es más sencillo de utilizar. Y su nombre completo es Manual for Writers of Research Papers, Theses and Dissertations, y está en su 9ª edición. Vamos ahora para qué citar. Citamos realmente para dar crédito y asegurarles a los y las lectoras que los datos incluidos son correctos. También citamos para evitar el plagio, ¿verdad? Por eso siempre se discute plagio en los talleres de uso de manuales de estilo. También citamos para mostrarles a las y los lectores la tradición de investigación que informa nuestro trabajo. Todos entramos en una conversación académica en la cual discutimos el proceso de desarrollo de los temas que estamos investigando a lo largo de la historia. Siempre tenemos que hacer una revisión de literatura, a veces tenemos que hacer una bibliografía anotada, pues eso forma parte de esa conversación académica en la que participamos. Y para ayudar a los y las lectoras a que sigan o extiendan nuestra investigación. A veces sacamos una investigación y esa investigación nos gusta tanto ese tema que formamos una línea de investigación por ahí, ¿verdad? Eso es lo que se busca en la academia y eso es lo que los lectores y las lectoras están pendientes, ¿verdad? Cuando leen un trabajo siempre les gusta ver en las conclusiones qué otras ideas podrían ellos continuar o tomar, ¿verdad? Porque un estudio siempre tiene sus limitaciones y hay otros temas relacionados con los que ¿verdad? Que uno se le han ocurrido, que ahí los puede incluir en esa conclusión, ¿verdad? Para que los y las lectoras puedan saber que eso todavía sigue sin investigar y que pueden incursar en ese campo de esa manera. Dudas y preguntas. Comentarios también. Ok. Básicamente Disculpa, investigar. ella. Ajá, sí. Cualquier comentario o duda pueden escribirlo en el chat. Ok. Gracias.
Pueden también abrir el micrófono si así lo prefieren. Investigar nos prepara para el día en que el trabajo de nuestro, ¿verdad? Dependa de nuestra habilidad para encontrar respuestas. Nos ayuda a comprender en qué información podemos confiar. Según vamos investigando y leyendo sobre los temas que nos interesan, vamos a poder determinar qué tipo de información es más confiable que, ¿verdad? Que otras, porque a veces, pues, dentro del mismo campo, uno se puede encontrar quizá con una información que o quizá uno no sabe la procedencia o quizá está publicada en un en una revista que no tiene tanto prestigio, pues nos ayuda a determinar más fácilmente qué tipo de fuentes son más apropiadas y a cuáles podemos darle un poquito más de privilegio al utilizarlas. También, por último, nos hace experimentar el entusiasmo de descubrir algo que tal vez nadie conocía, pues ese es el propósito, ¿verdad?, de la investigación, el poder descubrir algo y compartirlo con otras personas. Básicamente, el Manual Chicago valida como definición la siguiente de plagio: utilizar sin atribución en un nuevo artículo o un nuevo trabajo frases y oraciones de otro publicado anteriormente. Esta definición es de Wendy Belcher, que fue una de las colaboradoras en el Manual de Chicago, y esto lo hizo en una entrada del blog CMOS Shop Talk, que es el blog oficial de Chicago. Ella también usa la frase improper borrowing o tomar prestado incorrectamente. Esto siempre es la primera idea que se toma cuando uno empieza a hablar sobre plagio, cuando uno utiliza información que no es propia. Algunas de las recomendaciones para evitar el plagio son las siguientes. Revisar el escrito siempre, ¿verdad? Em, Tenemos que revisar esas notas ¿verdad? Revisar el escrito siempre implica eh, que al repasar lo que se ha escrito, no solo se pueden llegar a detectar frases prestadas, sino también errores sintácticos y gramaticales. También dice, conviene hacer notas de manera sistemática. Básicamente especificamos o clasificamos la información con algún método que ya tengamos, que nosotros mismos entendamos qué porciones del texto son copiadas textualmente y cuáles son paráfrasis y cuáles son argumentación propia. Y también debemos evitar el no autoplagiar, no copiar un texto que ya hemos escrito para otra ocasión, para otro curso, para otra investigación, sin indicar que ya lo hemos hecho. Esto asegura que no hay argumentos, hipótesis o preguntas de investigación repetidas. Sí se pueden hacer investigaciones que tengan que ver con temas que hayamos investigado ya y de los cuales conozcamos bastante. Esto tiene la ventaja de que podemos con esta práctica continuar la línea de investigación, que siempre es bien importante, sobre todo en los estudios graduados. ¿Cómo citamos con Chicago en 3 pasos? Bueno, al igual que con cualquier otro manual de estilo, debemos llevar a cabo estos 3 pasos. Primero, se hacen argumentos. Estos argumentos debemos apoyarlos con citas de estas fuentes que estemos consultando. Esto puede ser un fragmento de texto, un extracto textual corto o largo o una paráfrasis. El segundo paso es citar la fuente de acuerdo con el sistema indicado. Esto tiene que ver más con Chicago, sea autor y fecha o notas y bibliografía. Y no confundir un sistema con otro también, a pesar de que hay publicaciones que hacen una combinación de ambos, como vamos a ver más adelante. Y el paso 3 sería hacer la ficha bibliográfica, ya que siempre debe haber una ficha bibliográfica para cada fuente, no importa el sistema que se use. Vamos a ver que en un sistema una cosa se coloca en un lugar específico y en otra, por ejemplo, la ficha bibliográfica se coloca en otro lugar. Pero siempre son fichas bibliográficas para dar referencia a esa cita que estamos utilizando. Vamos a ver cómo se ve el manual Chicago en acción. Aquí les voy a enseñar
este artículo que se llama Dreams of the Universal Library de Andrew Hui. Esto es un artículo de una revista que se llama Critical Inquiry. Aquí esto está el volumen, ¿verdad? Y el número por si les interesa consultar. Volumen 48, número 3, primavera 2022. Básicamente, aquí podemos ver, por ejemplo, una cita larga. Esta cita larga nos vamos a dar cuenta de que es un párrafo que está separado del margen a la izquierda, una en media pulgada completa. Aquí vemos una T, ahorita vamos a explicar qué es esa T y vamos a ver un número de página. Más arriba, si vamos al primer párrafo, vamos a ver el título de un libro, The Odyssey de Leibniz. ¿Okay? Aquí tenemos autor, tenemos libro y tenemos fecha, 1710. Quiere decir que el autor está haciendo referencia a este libro, The Odyssey de 1710 de Leibniz. ¿Ok? Ya que lo mencionó una vez, no tiene que seguir diciendo The Odyssey, The Odyssey, The Odyssey, sino que lo puede abreviar. Chicago dice que se puede abreviar. Se puede abreviar de diversas maneras, no hay una sola manera de hacerlo. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, más adelante, que hay otra cita. Esto es más bien una combinación de paráfrasis y citas largas. Aquí tenemos una combinación de estilos. Tenemos autor y fecha y tenemos notas y bibliografía. Quiere decir que para esta publicación específica, estos elementos se pueden utilizar en combinación. ¿Es típico? Para una publicación, sí. Para un trabajo de investigación, quizá no. Para un trabajo de investigación, siempre uno se ciñe a un estilo específico. ¿Ok? Aquí tenemos una cita y aquí tenemos otra y tenemos la misma T. Quiere decir que él decidió separar, ¿verdad? Abreviar el nombre The Odyssey por T. Entonces aquí están los números de página que no son consecutivos, así que les coloco una coma entre ellos, no guión. Más adelante tenemos otra vez la cita larga y la T que ya sabemos que viene de The Odyssey. Esto es una cita directa larga de este libro que está aquí. Más adelante vamos a ver una cita con superíndice. ¿Ok? Mírenlas aquí. Van a notar que aquí hay un número 5 en superíndice o voladitas. Vamos a definir luego qué es eso. Esto nos va a dar una referencia a la parte de abajo de la página porque hay una nota, ¿verdad? Que tiene que ver con ese comentario que tiene acá arriba, que puede contener muchas cosas distintas. Vamos a verla más ahorita. Entonces, más adelante tenemos un fotograma de una película. Este fotograma está identificado de una manera específica. Este fotograma en Chicago se le nombraría como figura. Como es el primero, tiene entonces el título figura 1. Fíjense que figura está en mayúsculas. Esto es todo parte del estilo de la revista. Aquí tenemos una descripción de la imagen y tenemos, como es una película, tenemos el director aquí, el nombre del director y la fecha. Esto es una especie de ficha bibliográfica abreviada. Más adelante quería compartirles otra cosa que vi que me pareció bien interesante. Tenemos un grabado de una biblioteca. Tenemos aquí que es la figura número 7. O sea que es la imagen número 7 que se presenta en este artículo. Y tenemos el nombre de la persona que hizo el grabado. Tenemos el título, propuesta para una biblioteca nacional francesa. Tenemos la fecha, 1785, y tenemos la procedencia de donde sacamos la imagen. Quiere decir que de donde la sacamos fue de Wikimedia Commons.
Más arriba tenemos otra imagen, que es la Biblioteca de Estado de Berlín, ¿verdad? Aquí tenemos la figura 6, ¿verdad? Porque es la número 6 en la secuencia. Y asumimos, ¿verdad? Que esta es el fotógrafo que tomó esta imagen y que la tomó en este año 1978. Esta es otra ficha bibliográfica abreviada y el nombre de la imagen y el nombre de la licencia de Commons, de Creative Commons. Si las imágenes tienen una licencia, se colocan también en este orden que está aquí. Esto es muy importante, ¿verdad? Para poder identificar todas esas figuras que aparecen en los artículos, ¿verdad? Que vamos a publicar. Estos elementos son bien importantes incluirlos. ¿Dudas y preguntas con este artículo? Con cómo se ve el manual de Chicago en acción. Ok. Pueden Ajá. abrir el micrófono si tienen alguna duda. Mira, nos Ok. dice Zaida por aquí que no sabía nada. Ok. Sí. A mí me gusta presentarles un ejemplo de cómo se ve, porque probablemente uno lo ha visto 20 veces, sin embargo, no lo reconoce hasta que no dice, mira, esto es Chicago. Entonces, vamos a ver más bien en el ámbito académico cómo se ve una monografía en el estilo Chicago. Aquí tenemos que es la portada no está numerada y tiene, ¿verdad?, el título que comienza después del primer tercio de la página. Luego tenemos nuestra información que sería nombre, apellidos, el curso con su codificación, 2 puntos, el título del curso y la fecha en este formato que está aquí, número de mes de año. La primera página, si se desea comenzar con una introducción, se puede hacer. Fíjense en qué lugar está situada el título introducción. La numeración de páginas figura en la esquina superior derecha. En este caso está todo a doble espacio. Fíjense que a diferencia de APA, los que han trabajado con APA, entre párrafos se incluye un espacio adicional aquí. En APA no. Entonces tenemos en la primera línea de cada párrafo una indentación de media pulgada. También tenemos el texto alineado únicamente a la izquierda sin utilizar Justify. Y aquí no se nota, pero el tipo de letra debe ser un tamaño de letra legible, tipo Times, Arial, Calibri u otras, ¿verdad? También puede ser Verdana u otras. Tamaño 10, 11 o 12 preferiblemente. Chicago, como les he mencionado anteriormente, tiene 2 sistemas de cita. Tiene el primero que se llama notas y bibliografía y el segundo que se llama autor y fecha. El primero, ¿verdad?, que vamos a discutir es el sistema de notas y bibliografía. Este sistema se utiliza más en las humanidades. Las fuentes consultadas, esta es una característica, la característica mayor de este tipo de sistema es que las fuentes consultadas se citan en notas al pie de página, numeradas en superíndice o voladitas al cabo de cada cita. Aquí tenemos un ejemplo, la cita entre comillas, el punto dentro de la comilla, luego que termina el punto es solamente si procede, si está dentro, si forma parte de la cita original. Si no forma parte de la cita original, no se pone el punto, se cierra entre comillas y se pone el superíndice justo después. Se puede usar para citar una gran variedad de fuentes, incluso aquellas que no tienen autor o fecha. Este sistema se usa más en las humanidades porque su estilo se presta más para literatura, para filosofía, para arte, para historia, ¿verdad? Ya el otro que se usa más para naturales es un método más breve y más sencillo. Aquí se ve, como les enseño ahorita, cómo se ve una página
con el sistema de notas y bibliografía, como les enseñé en el artículo, tenemos los nombres, los números en superíndice 1, 2 y 3 que llevan a las notas al calce, que serían estas que están aquí. Esto lo vamos a ver ahorita, cuando se genera la cita con nota abajo, con nota al calce, esto se genera automáticamente, usted no lo tiene que construir. Tan pronto usted seleccione una opción que hay en el cintillo arriba, se va a dar cuenta de que esto se va a hacer, va a tomar el orden automáticamente y va a generarse un espacio acá abajo para que usted pueda entrar la información. Y esta es la bibliografía final. Fíjense que no se llama como en APA referencias, sino que lleva el título bibliografía. Y aquí están todas las fichas bibliográficas. La bibliografía es opcional y se consulta al profesor o la publicación o al editorial. ¿Por qué es opcional? Porque, déjenme darle para atrás, porque cuando usted coloca la nota aquí puede poner la misma ficha bibliográfica y no tiene que ir a la bibliografía a colocarla. O sea, por eso se llama sistema de notas y bibliografía, porque la nota usted puede poner la bibliografía. El sistema de autor y fecha no quiere decir que no tenga bibliografía. El sistema de autor y fecha, al contrario, tiene una lista de bibliografía. Pero aquí, en el área de las notas, usted puede poner las fichas bibliográficas y se puede olvidar de la bibliografía. Sin embargo, siempre hay que consultar al profesor si uno es de un curso o a la publicación o editorial. En el sistema de notas. Disculpa, tengo una sí, pregunta, ¿verdad? Porque sí, nunca he utilizado el sistema. ajá, En el caso de lo que acabas de explicar ahora, ujú. el que esté redactando puede hacer en la nota, incluir cualquier comentario o argumento adicional y luego entonces la bibliografía. Exactamente, sí, lo vamos a ver ahorita. Vamos a ver los distintos tipos de notas que pueden surgir. Ok. Y aquí, pues, lo que les acabo de decir, volvemos. En el sistema de notas bibliografía, las fuentes se citan en una sección al pie de la página. Cada cita en el texto coincide con una entrada en las notas y una ficha en la lista de referencias biográficas que proporciona información completa. Y hay dos tipos de citas, las directas y las paráfrasis. Entonces, las citas directas o parentéticas son citas textuales. Hay dos tipos de citas, ¿verdad? Que son cortas y largas. Están las citas directas o parentéticas, que son las textuales. Y se citan de manera breve dentro de la oración o de manera larga en bloque. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es una cita textual, entre comillas. También tenemos la paráfrasis. Cuando se citan por paráfrasis, se parafrasea la idea del autor en las propias palabras y no se presenta entre comillas, siempre indicando que hay que mencionar al autor o al autor original. Las citas cortas se colocan de esta manera, entre comillas, hasta 4 líneas de texto. APA, por ejemplo, tiene hasta 40 palabras, pues en Chicago es hasta 4 líneas de texto, en el tamaño de letra que usted esté utilizando, del 10 al 12. Las citas largas, por otro lado, es cuando el contenido de la cita de 4 líneas o más se incluye en un párrafo aparte a espacio sencillo, ¿verdad? Y aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el nombre, esto es una cita narrativa porque se está incluyendo el autor dentro del mismo texto generado por quien escribe. Tenemos una cita larga a espacio sencillo y un superíndice. ¿Y qué indica este superíndice? Que hay más datos en las notas, que puede ser, probablemente es la ficha bibliográfica, ¿verdad? Porque no está dando más detalle
de la referencia, ¿verdad? Pero si de aquí dijera 2, por ejemplo, quizá podría ser un comentario, una ficha bibliográfica corta y demás. Vamos a discutir ahora qué son las notas. Básicamente al final de la cita que se va a hacer y luego del punto se coloca un superíndice para crear esa nota. La nota puede ir al calce o pie de página. Esto se conoce como footnotes en inglés, para los que tengan el Word en inglés, o bien al final del capítulo o en una sección al final de la investigación o del artículo que se llama endnotes. La nota debe estar numerada y debe corresponder al superíndice del texto de la cita. Los autores o editores se pueden colocar todos si son 3 o menos. Si son más de 3, se coloca el primero y la frase et al, que significa y otros. Vamos a ver qué podemos colocar en las notas. En las notas podemos colocar, por ejemplo, notas bibliográficas de citas, que se pueden incluir también en la bibliografía con contadas excepciones. Aquí tenemos, por ejemplo, que hay una cita arriba y aquí se le coloca una nota bibliográfica, que no es lo mismo que una bibliografía, ¿ok? Aquí tenemos de dónde salió Language to Infinity de Foucault y sale que es de un libro, ¿verdad? El traductor, etcétera, etcétera. También se puede colocar comentarios del autor o de la autora que pueden considerarse digresiones si se incluyen en el texto. Y aquí tenemos un ejemplo. Esto es un comentario del autor que quiso abundar más, ¿verdad?, sobre ese tema que estaba discutiendo, pero no quería interrumpir su línea argumentativa, así que colocó ese comentario como una nota al calce. Por eso se utiliza mucho en el lenguaje idiomático. Como nota al calce, quiero anotar que ta, 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 ta. Pues a eso es a lo que se refiere, a este tipo de estilo. También se puede incluir información adicional que no se incluye en el texto principal por razones de espacio o de argumentación, definiciones, maxitas, etcétera. A veces, cuando uno está escribiendo, uno quiere decir mucho más, pero el tema no lo permite, ¿verdad? Porque hay una extensión determinada, porque si uno no jamás terminaría, porque le gusta mucho el tema, pero uno quiere como quiera dejar ese comentario de que hay más información. Entonces el autor en este caso dice, han habido varios intentos de visualizar la biblioteca. Vea este libro. Entonces siga, ¿verdad? Si le interesa, puede consultar este libro o puede consultar este otro para, ¿verdad? Si le interesa este tipo de tema, que no es de lo que estamos hablando ahora mismo, ¿verdad? Porque yo voy a seguir con mi tema, pero le dejo ese comentario ahí por si a usted le interesa buscar más información. Ok, vamos ahora a cómo se crea la nota al pie de la página en Word. Primero se ubica el cursor donde se desea el superíndice, donde termina la cita. ¿Ok? En Word se pulsa sobre referencias aquí y se le da aquí a Insert Footnote. Inmediatamente se va a abrir una opción que se llama Insert Citation y uno va a poder especificar el nombre del estilo que uno quiere impartir a su trabajo. En este caso se va a ver un menú de cascada y allí se le va a seleccionar Chicago. En ese momento se va a crear el superíndice. En Google Docs es realmente lo mismo, ¿verdad? Vamos a ir a insertar para los que lo tienen en español. Y luego se va a abrir este menú de cascada y se va a seleccionar la opción nota al pie de página. Y ahí se va a añadir automáticamente ese superíndice que va a tener el cursor ubicado y se va a crear el espacio automático para la nota al pie de página. La ficha, vamos a ver que se incluye en una nota al calce y cuando se quiere colocar la información bibliográfica, esta es la información que se pone. Aquí tenemos una cita, ¿verdad? Una mezcla de cita y paráfrasis. Aquí tenemos nombre, apellido, coma, el título del
artículo, entre comillas, coma, el título de la revista en itálico, coma, el año entre paréntesis, 2 puntos y el número de página, punto. Si fueran varias páginas consecutivas, 3-4. Si fueran páginas no consecutivas, 3,5,7. Luego, si ya se ha citado una vez una fuente, las próximas notas bibliográficas, sean o no consecutivas, incluyen solo los siguientes elementos: apellido, título, página. O sea que si usted ya citó un libro, aunque la próxima cita no sea del mismo libro, si va a volver a citarlo, va a colocar una nota al calce abreviada, si es una bibliografía. Tenemos aquí el apellido de la autora, el título del artículo, entre comillas, coma, y el número de página, punto. Una pregunta que surge mucho es si las abreviaturas IBID, OPSIT y LOCSIT se usan en las notas. Creo que es a partir de la 17ª edición no se están usando, y para quienes quieran saber qué son, les voy a definir este tipo de abreviatura. El IBID refiere al lector a una cita consecutiva de un trabajo previamente citado, cuando uno está citando consecutivamente un solo trabajo. Por ejemplo, en el artículo que citaba mucho The Odyssey, ya entonces en la segunda nota se suponía que la persona pusiera IBID. OPSIT, por otro lado, refiere al autor a una cita no consecutiva de un trabajo previamente citado. Quiere decir que si el autor de The Odyssey, ¿verdad? El autor que mencionaba The Odyssey, luego buscaba otro trabajo para referirse a él y luego volvía a The Odyssey, tenía que colocar OPSIT. Y LOCSIT, por último, refiere al lector a otra cita de la misma página. Es similar a IBID, pues ya ninguna de estas cosas se tiene que poner, quizá para simplificar un poco el proceso. Entonces, vamos a la bibliografía. En el sistema de notas y bibliografía, la lista de fuentes se conoce como tal, bibliografía. Hay varios tipos de bibliografía y fíjense cómo es la lista de trabajos en la bibliografía. Estás a espacio sencillo, hay un espacio entre fichas bibliográficas, que eso en APA no está, y hay una sangría francesa en cada ficha bibliográfica. Hay varios tipos de bibliografía: la bibliografía completa, la bibliografía seleccionada y la bibliografía anotada, con la que estamos familiarizados muchos que hemos hecho, muchas, ¿verdad? De nosotros que hemos hecho este tipo de trabajo. Ok, la bibliografía completa es la que conocemos todos e incluye todos los trabajos citados, ya sea en texto o en notas, a excepción de comunicaciones personales. Algunos trabajos consultados pueden ser incluidos. El título es bibliografía, pero se puede utilizar también trabajos citados como en APA o literatura, como en MLA, perdón, o literatura citada, si no se incluyen textos consultados. Para este tipo de duda, les recomiendo que consulten a su profesor o su profesora. La bibliografía seleccionada, por otro lado, es, como dice, una selección de los trabajos citados. Se debe incluir una nota, ¿verdad?, en la que se explique por qué se hizo la selección y cuáles fueron los criterios de selección. No es solamente poner bibliografía seleccionada y ya, hay que justificar por qué se hizo esa selección. Y una bibliografía anotada, ¿verdad?, que es una lista de fichas bibliográficas que incluyen notas de cada una. Dudas, preguntas, comentarios. ¿Estamos bien? Espérate, que le doy a lo que no. Ok.
mucha gente pregunta, ¿cómo se ven las notas al final de la página? Ya vimos las notas cómo se ven al pie de página, pues las notas al final de la página se ven de esta manera. Van a ver, ¿verdad? Que tienen el mismo contenido, ¿verdad? Que las notas regulares al pie de página. Van a fijarse también que, por ejemplo, tenemos Linda Nochlin, Representing Women, tenemos la ciudad, la editorial, la fecha, el número de página, la coma, todo está bien. Sin embargo, vamos a hacer una segunda cita de este libro, así que lo vamos a poner abreviado. ¿Ok? Y este ejemplo saldría en el número 4, Nochlin, Representing Women 87. Entonces, también tenemos David Hopkins, After Modern Art, etcétera, etcétera, y luego lo volvimos a citar, así que colocamos Hopkins, After Modern Art, 41, etcétera, etcétera. Y así se ve una lista de notas al final del trabajo. Déjame ver qué más. Ok. Vamos a los elementos básicos de la ficha bibliográfica de un libro. Está a espacio sencillo, ¿ok? Y se colocan el apellido primero, el nombre del autor, y si hay varios autores adicionales, se invierte, ¿ok? Apellidos, nombre, nombre, apellidos y nombre, apellidos. ¿Verdad? Si son editores o tienen algún otro cargo, se coloca una abreviatura aquí. Punto, el título en itálicas, punto, la ciudad del editorial, 2 puntos, y la casa editorial, punto, el año de publicación, punto. Y si tiene una URL o un número DOI, pues viene aquí. Sí les tengo que aclarar que para la próxima edición de Chicago, la 18, que va a salir en septiembre, se va a eliminar ya la ciudad del editorial y va a quedar como los otros manuales. O sea, que en vez de decir Cambridge University Press, va a solamente decir Cambridge University Press. Así que pronto no lo vamos a tener que citar esa ciudad de la editorial. Estamos aquí con el espacio sencillo y una sangría de media pulgada, lo cual lo hace una sangría francesa. Si son 2 o más autores, el nombre y el apellido después del primero se invierte, como ¿verdad? Les aclaramos. Y de 1 a 10 autores se colocan todos. Si son más de 10, solamente se colocan los primeros 7 y la frase et al, que quiere decir y otros. Vamos ahora a los elementos de la ficha bibliográfica de un artículo electrónico bajo el sistema Notas y Bibliografía. Aquí tenemos, ¿y qué es lo que qué es lo que distingue? Les voy a adelantar esto. ¿Qué es lo que distingue una ficha bibliográfica de notas y bibliografía de una ficha bibliográfica de autor y fecha? En la posición del año. Es lo único que cambia. En notas y bibliografía, la posición del año está aquí, antes de las páginas. En autor y fecha está después de los autores. Eso es todo. Tenemos aquí los autores, ¿verdad? Apellido, nombre y nombre, apellido, porque son 2. El título del artículo, entre comillas. Fíjense que como es en inglés, se sigue la regla gramatical del inglés en este caso, que es todo en mayúscula con algunas excepciones. Y les voy a mostrar el anterior para que vean que se sigue aquí la primera letra mayúscula como en la gramática española. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ¿verdad? La ficha bibliográfica está en español y estamos escribiendo en español. ¿Ok? Tenemos el título del artículo, entre comillas, punto. Tenemos el título de la revista en itálica, el volumen de la revista sin itálica, el número de la revista, la abreviatura no o nom,
que depende del idioma en que estemos redactando. Si lo estamos redactando en inglés, pues sale el no, ¿verdad? En la abreviatura de número sería NO. Si estuviéramos redactando en español, la abreviatura sería NUM con acento en la U, punto. Aquí abrimos paréntesis, colocamos el año, 2 puntos, y aquí colocamos las páginas del artículo separadas por un guión, punto, y colocamos el número DOI aquí con este formato que está aquí, https://doi.org/ y el número. Vamos a ver qué hacemos si faltan elementos para la ficha bibliográfica. Pues si no hay autor, la ficha comienza con el título. Si no hay fecha, se coloca ND, la abreviatura ND en inglés, o SF si estamos escribiendo en español. Y si no hay número de página, se coloca el capítulo o el número del párrafo, un encabezado de sección o una frase descriptiva que siga la división del trabajo. Vamos ahora, si no hay dudas ni preguntas ni comentarios, vamos ahora al sistema de autor y fecha. El sistema de autor y fecha es más común en ciencias naturales y ciencias sociales, ¿verdad? Porque es un tanto más sencillo de utilizar. Las fuentes se citan brevemente en el texto dentro de la oración o en bloque, dando el crédito al autor y la fecha de la obra, así como los números de las páginas. Aquí tenemos unos ejemplos de cómo debe figurar. Aquí tenemos, si es un solo autor, pues se coloca apellido, no se coloca coma ni nada, se coloca apellido, fecha, coma y el número de la página. Si son dos autores, se coloca apellido y apellido, año, coma, número de página. Si son tres, también se colocan los tres apellidos, coma, apellido y apellido, año, coma y número de página. Y si son 4 o más, se coloca apellido et al, año, coma y número de página. Cada fuente citada en el texto debe corresponder a una entrada en la bibliografía. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se ve el sistema de autor y fecha. En vez de tener los superíndices, tenemos las referencias de cada cita aquí. Los datos de cada fuente en el mismo texto dentro de un paréntesis. Esto se conoce como cita parentética. Y aquí tenemos la bibliografía, ¿verdad? A espacio sencillo con un espacio entre cada ficha bibliográfica. Tenemos acá las citas directas cortas que se incluyen entre comillas hasta 4 líneas de texto también, citando al autor con el apellido, año, coma y él o los números de página. Aquí tenemos un ejemplo de una cita directa corta, tiene 3 líneas, apellido, año, coma, página, guión, página, cierra paréntesis, punto. Y aquí si no tenemos año, se coloca de esta manera, apellido, n, punto, de punto, coma, número de página. Las citas directas largas, por otro lado, se incluyen en un párrafo aparte, espacio sencillo, y citamos al autor con el apellido, año, coma y él o los números de página. Aquí tenemos una cita narrativa, colocamos el nombre del autor dentro de nuestra misma argumentación y al final colocamos la fecha, coma y el número de página. En la cita indirecta se parafrasea, es decir, se expresa en las propias palabras una idea que no es original, que no es nuestra, ¿verdad? Lo que hacemos es sintetizar el texto que estamos leyendo. Estas citas directas deben ser, recomiendo a Chicago, citas cortas. Uno no debe parafrasear páginas completas de un trabajo, sino que deben ser cortas y puntuales. Aquí tenemos una síntesis del
del párrafo que vimos anteriormente, ¿verdad? Lo parafraseamos en una sola línea y al final colocamos la referencia a año, coma y el número de la página. Y estas son dos maneras distintas de colocarlo, con el autor afuera y con el autor adentro del paréntesis. Chicago plantea, ¿verdad? En el caso de que uno se pregunte qué conviene más, colocar citas directas o citas indirectas. Chicago responde, quien redacta escoge qué tipo de cita utilizar dependiendo de su efectividad. Uno decide, ¿verdad? Qué tipo de cita va a utilizar y si ha citado ya mucho directamente, pues ahora vamos a citar un poquito más indirectamente para darle variedad al escrito, porque muchas citas directas y poca reflexión, argumentación o comentario, dice, puede distraer o confundir. Vamos ahora a los elementos de la ficha bibliográfica de un libro y fíjense dónde está la fecha, al lado del autor. Tenemos apellido, coma, nombre, punto, año de la publicación, el título en itálicas, punto, la ciudad de la editorial y la casa editorial, punto. Si tiene una URL, pues aquí va. Y si tiene un DOI, también. Vamos ahora a los elementos de la ficha bibliográfica de un libro electrónico. Tenemos los autores, apellido, nombre y nombre, apellido, punto, el año de la revista, que en el otro sistema iba acá abajo, está acá arriba, punto, el título del artículo, punto, el nombre de la revista, el volumen, el número de la revista, las páginas del artículo y el DOI. Vamos ahora un momentito brevemente a explicar cómo se citan las imágenes. Chicago dispone que las imágenes por lo general se identifican como figuras, como ya les expliqué, y se enumeran según el criterio propio de la publicación o del editorial. Tenemos aquí dos ejemplos, figura, todo en mayúscula, 1.1. Por ejemplo, si uno tiene un libro que tiene varios capítulos y uno está haciendo un capítulo de esos libros o varios capítulos de esos libros, pues este va a ser el número del capítulo y este va a ser el número en el orden de la lista de figuras de ese capítulo específico. Ahora, si usted está haciendo un artículo de revista, pues lo más común es que se utilice solamente un número 1, número 2, número 3. Aquí está un ejemplo, ¿verdad? El ejemplo que les presenté ahorita, figura 7. ¿Por qué? Porque es un artículo, no necesita aquí ningún tipo de decimal. Tenemos el autor del grabado, el título, ¿verdad? O una descripción de ese grabado, el año y de dónde salió, que es de Wikimedia Commons. La lista de figuras, creo que ya habíamos visto una lista de notas, pues básicamente la lista de figuras es muy similar. Y aquí quizá le pidan, si usted va a publicar, que coloque el número de página como si fuera un índice, punto, punto, punto y el número de página. Eso también es muy legítimo, sobre todo en los libros. Vamos ahora brevemente a cómo se hace el formato de las tablas. Chicago dispone que las tablas tengan la menor cantidad de líneas verticales y horizontales en la medida de lo posible para que se vea claro y profesional. Esto es muy parecido a lo que piden otros manuales. Y aquí tenemos esta información. Tabla 1, les doy a anotar que es como la figura. Figura 7, tabla 7. Básicamente el mismo orden. Tabla 1, tabla 2, tabla 3. El título de la tabla, ¿verdad? Y las distintas partes de la tabla. Entonces tenemos aquí, si esta tabla vino de otro lugar, no es de nuestra autoría, pues colocamos fuente, 2 puntos y aquí ponemos una nota de dónde sale esa tabla que está ahí.
También, si queremos ponerle notas al final, ¿verdad? Algún comentario, alguna explicación, ¿verdad? De esos datos que aparecen ahí, se colocan. Luego, si uno quiere dar más información sobre algún tipo de título, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, este encabezado. Si queremos dar más información de este encabezado, le colocamos un superíndice en letra. Se va a generar un espacio acá abajo y se va a hacer una nota, ¿verdad? De qué es lo que significa este encabezado. También se va a colocar notas discutiendo algún tipo de dato adicional que usted quiera resaltar. Ok, pues ya estamos llegando casi al final. Vamos a un ejercicio grupal. Aquí esta chica tiene esta duda. Por favor, me comenta en el chat. Ella dice, quiero publicar un artículo, pero me lo devolvieron porque las citas deben seguir el formato del sistema de notas y bibliografía en Chicago. ¿Cómo las hago? Le vamos a presentar los ejemplos. Aquí está lo que ella quiere citar. Esta es la cita que ella quiere colocar, ¿verdad? Aquí tenemos la página, que es la página 87, y tenemos la fuente, ¿verdad? Que es Yves Martin Paul, apellido, nombre. El libro se llama Open Access and the Humanities, Context, Controversies and the Future. Tenemos aquí la ciudad, tenemos la editorial Cambridge University Press, coma, y el año 2014, punto. Vamos a ver, a ella le pidieron que hicieran una cita de acuerdo al sistema de notas y bibliografía. La alternativa 1 es esta, en la que ella coloca el superíndice y una nota al final. Y la alternativa 2 es esta. Aquí coloca los datos en un paréntesis. ¿Cuál de las dos alternativas sería? ¿Esta o esta? ¿Esta o esta? El, el sistema de notas y bibliografía, la 1. Excelente, Zaida. Eso mismo es. Esta es la respuesta. Notas y bibliografía, superíndice y nota. Muy bien. Entonces, de estas notas abreviadas, ¿cuál es la correcta? Dice, Yves, el mismo autor de la otra vez, indica que en la actualidad en los derechos de autoría se consideran por separado los derechos económicos y los derechos morales. Aquí coloco un superíndice y una nota abreviada porque ya lo había citado. Vamos a ver aquí que tenemos apellido, título y número de página. Y aquí tenemos apellido y número de página. ¿Cuál es la cita abreviada, la nota abreviada correcta? La 1 o la 2. La 1 o la 2. La cita abreviada correcta. La 1, muy bien, excelente. Gracias por participar. La 1, autor, título y página. Los diversos recursos en línea que tenemos de Chicago son los siguientes. Tenemos el manual electrónico al cual está suscrito el sistema de biblioteca. Lo podemos visitar ahorita un momentito. Tenemos también el manual impreso en las diversas bibliotecas y colecciones. También tenemos la guía temática sobre el manual para referencia rápida, ¿verdad? Que está aquí en la sección de guías temáticas de la página del sistema de biblioteca. Y también tenemos el blog oficial que se llama CMU Shop Talk, en el que se discuten algunas cosas que salieron después de que salió el manual. Vamos ahora un momento a la guía rápida de citas y bibliografía, porque les quiero enseñar, esto es, ay, se me olvidó de explicarles lo de Critical Inquiry. Les quería enseñar algo. Se los enseño ahorita. Aquí tenemos la cita rápida.
¿Cómo llegamos a esa cita rápida? Vamos aquí a la página del sistema de bibliotecas. Ok. Vamos a la página del sistema de bibliotecas y vamos a las bases de datos. En las bases de datos vamos a darle aquí a la C de Chicago y vamos a buscarlo en la lista Chicago Manual of Style Online y nos va a salir el sistema de Chicago, que es un libro bastante voluminoso. Y nos vamos a dar cuenta de que todo este libro está condensado, ¿verdad? Está dividido en diversas secciones pequeñas aquí. Aquí tenemos el índice, por ejemplo, y vamos eh, a la parte de notas de bibliografía, por ejemplo, y aquí tenemos si queremos saber cómo utilizar los DOI, pues aquí tenemos, le damos a Digital Object Identifiers DOIs, la sección 14.8, por ejemplo. Aquí tenemos una explicación de lo que es el DOI. Y aquí se coloca siempre donde hay más información. Aquí hay más ejemplos. Y entonces, pues, no le dé aquí porque esto le va a llevar a la próxima sección que quizá no tenga que ver con DOI. Siempre, si usted quiere saber más sobre el tema, ¿verdad? En el que usted está, siempre darle más a ejemplos, ¿ok? No seguir así porque va a brincar a otro tema, ¿ok? Entonces, vamos ahora un momentito a la guía rápida de citas, que es una bendición. Chicago se dio cuenta de que era un poquito difícil consultar ese libro tan complejo, ¿verdad? Para un solo dato, así que hizo una lista, ¿ok? Está el estilo, le llaman estilo, pero también le llaman sistema, notas de bibliografía y el autor y fecha. Usted selecciona aquí el sistema que usted va a utilizar y le da al adecuado y aquí tiene una lista de distintas fuentes que puede consultar. Por ejemplo, artículos de revista, le damos aquí y nos va a colocar las listas de las fichas bibliográficas en la lista de la bibliografía, ¿ok? Diversos ejemplos. Una, por ejemplo, con el DOI, otra de una base de datos y una de un artículo impreso. ¿Cómo se hacen las citas textuales? Aquí tenemos ejemplos de datos en paréntesis, ¿verdad? Y así. Más adelante tenemos la sección artículo de noticias o magazine, que es esta que está aquí, ¿verdad? Y entonces tiene lo mismo. Si vamos a la sección notas y bibliografía, por otro lado, vamos a tener lo mismo. Tenemos ejemplos de notas. Lamentablemente los ejemplos de notas yo los encuentro muy escuetos. Deberían incluirle más ejemplos porque las notas son muy variadas. Aquí tenemos notas largas y notas abreviadas. Tenemos las entradas de bibliografía, ¿verdad? En orden alfabético. Y como les dije, distintas otras fuentes, tipos de fuentes que pueden saber cómo hacerles la nota cortada, un libro traducido, un libro electrónico, un artículo de revista, un artículo de magazine, etcétera, etcétera. Y al final, contenido de redes sociales en general, no te pone una red social específica. Y comunicaciones personales. Vamos a darle para atrás. Ok, vamos a volver a la presentación. Y quería enseñarles la revista de la que salió el artículo para demostrarles una cosa. Al final, ¿verdad? Cuando usted le da a Submissions aquí, vamos a suponer que usted entra a una revista, sea del manual que sea, de Chicago, MLA, etcétera, etcétera. Y va a ver que según el tipo de manual son los requerimientos que se les va a pedir. Por ejemplo, aquí, como esta revista es de la marca de Chicago, de la casa editorial de Chicago, se van a regir por el formato de Chicago. Y aquí lo dice.
Ok. El estilo de las notas al calce sigue básicamente el estilo del Manual Chicago, séptima edición, y colocan algunos ejemplos, ¿verdad? Y no utilizar OPSIT. Estas son algunas indicaciones que pudiera encontrar en el mismo manual editorial cuando usted va a someter algún artículo. Ok, ahora sí podemos volver a la presentación. Y quiero terminar con una cita del manual Turabian que me pareció bien interesante y que refiere al tema de la conversación académica, ¿verdad? De hecho, cada vez que acudes a una fuente escrita para información, te unes a una conversación entre escritores y lectores que comenzó hace milenios. Esto viene del manual Turabian, sección 1.3. Y dudas y comentarios, ¿verdad? Estamos abiertos a escuchar y a contestar. Aquellos que tengan alguna duda o comentario, pues pueden aprovechar este momento. Te felicito, Aleya. De verdad que no conocía del manual Chicago. Sí usé Turabian hace tantos años que, mira, te digo que no recuerdo absolutamente nada porque todo el resto de Sí, sí. mi trabajo siempre ha sido con APA y pues con APA me he quedado. Sí, sí, sí. Pero Pero ajá. no te creas que al principio cuando haces la distinción, ¿verdad? De los dos sistemas, el de autor año y el de citas y notas, eh, este, me, yo dije, wow, esto es bien complicado, pero luego que vas, ¿verdad? Cuando vas llevando la explicación, pues ya uno como que le vuelve el alma al cuerpo. Sí, sí, sí. Sí, realmente yo siempre le digo que son 2 talleres en uno, y muchas gracias por la observación, ¿verdad?, del manual de Turabian, porque es un manual que uno esté usando otro tipo de manual, siempre le encuentra provecho, sobre todo en la primera parte, que es la de cómo encontrar el tema, cómo seleccionar el tema, sobre todo para estudiantes subgraduados que están empezando. Es bien valioso. Lo repasé, ¿verdad? Y lo recomiendo, ¿verdad? Tanto para usuarios de Chicago como para usuarios de APA y de Melee. De verdad, tiene algo para todo el mundo. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario final? Pueden abrir el Yo quiero micrófono. hacer un comentario, profesora. Sí, cómo no. No quiero felicitar a la ponente porque de verdad que estuvo excelente su explicación, el paso que llevó y la presentación está preciosa. Y yo dije, tengo que Muchas decírselo. gracias. Sí, pero muy bueno, Muchas muy bueno. gracias. Aprendí muchas cosas que no sabía. Muchas gracias. Muchas Mil gracias, gracias, ahí. mil gracias. Y si tienen, luego les surge, ¿verdad? Si quieren usar el manual, y luego les surge alguna pregunta o alguna consulta que tengan, me pueden contactar en confianza. Mi email es aleya.rodriguezvazquez@upr.edu y mi extensión es la 85920. Aquí estamos a su disposición. Y nada, Eh, muchas gracias por su asistencia la tarde de hoy. Gracias, Aleya. Tenía una pregunta adicional, Aleya. Usted, Ajá. en la página de la biblioteca hay un lead guide de Chicago también. Exactamente, aquí está. Es bien escueta, no Ok, es amplia, porque queríamos hacerlo lo más sencilla posible de utilizar, y si le poníamos todas las cosas que tiene Chicago no íbamos a terminar. ok. Aquí está en la sección, déjenme mostrarles el camino. Aquí está la página principal, vamos al botoncito amarillo de guías temáticas. Aquí seleccionamos opción todas las guías y lo podemos buscar Chicago 17ª edición, guía del manual de estilo, y aquí está, es de 2020 pero sigue vigente.
tiene una sección, una introducción de qué son los diversos sistemas. Explica lo que hay acá arriba, ¿verdad? El cintillo de acá arriba. Explica cómo evitar el plagio. Tiene muchas cosas que yo incluyo en la presentación. Qué formato se le da ¿verdad? A los dos sistemas, ¿verdad? Y ejemplos, ¿verdad? Estos son ejemplos de Turabia. Cómo se usan las citas según el sistema de autor y fecha hay ejemplos, y según el sistema de notas de bibliografía hay ejemplos. Las fichas bibliográficas, cómo se hacen. Las fuentes citadas, ¿verdad? Las fuentes que utilizamos para realizarla. Esta guía la hice con la profesora Aida Calle Maldonado cuando estábamos en PSIC. Y aquí pues al final hay un ejercicio de práctica por si quieren determinar sus conocimientos sobre Chicago. Hay un quiz sobre el sistema autor y fecha y hay un quiz sobre el sistema notas y bibliografía. Nada, pues los invitamos a que la visiten, que está bastante interesante. Pues muchas gracias, Aleya. Ya tienen aquí las herramientas adicionales para suplementar, ¿verdad? Con el conocimiento que se discutió hoy en el taller. Y también me encanta que el sistema de bibliotecas tenga también la herramienta de la de el manual en línea, que esto es muy valioso también para los estudiantes y profesores, ¿verdad? Que quieran consultar el manual, ¿verdad? En formato digital. Sí, claro que sí. Así que tienen pues varias herramientas para aclarar las dudas que tengan sobre el recurso. Nada, les agradecemos su ¿verdad? Participación en la tarde de hoy, y también a nombre del Decanato de Estudios Graduados e Investigación te agradecemos, Aleya, que hayas estado disponible para nosotros en la tarde de hoy. Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación, claro que sí. Cómo no, pues muchas gracias. En todo caso, me estaba comentando alguien aquí que ya están colocando nuevamente el enlace de la evaluación para que, por favor, ¿verdad? Lo completen, y así luego, si les interesa leer, ¿es posible que se pueda compartir la presentación? Claro que sí, se las envío mañana. Perfecto, pues cómo no. Luego se las hacemos llegar a los que participaron a través de correo electrónico. Ok. Pues nuevamente, pues buenas tardes y muchas gracias, y nos vemos próximamente en otro jueves de investigación. Buenas tardes. Buenas tardes.